quieren nos vamos Ahora con sí, cerramos Jorgito. con el PAN, con Jorgito. ¿Renovación Jorgito o no querido, renovación? Jorgito querido, que se le ocurre decir que los bebés nacen a los 10 meses, primero que Sí, nada. sí, sí. Qué Eso de las delicado. O matemáticas no es lo sea, suyo. qué preocupación. Jorgito, los bebés no nacen a los 10 meses. Pueden nacer a los 9, pueden nacer 8 mesinos, hasta 7 mesinos. Bueno, creo que se entiende la gente que sabemos de esto, pero pues eso de que todos los bebés nacen a los 10 meses, no. Entonces, cuando te pones a defender esas cosas y vienes con un argumento de ese tipo, pues ya se te cae el argumento. Luego, Jorgito, todos sabemos que pues realmente no fue democrático eso que hicieron ahí de elegirte. ¿Por qué? Número uno, porque la mayoría de tu militancia del PAN no quiso votar. Ni siquiera quiso participar. Eso te debería de preocupar, porque cuando hay este tipo de abstencionismo, sea en una elección para el presidente, para estado, para municipio, para alcaldía, y también lo hay internamente en los partidos, habla de que vas a tener una presidencia ilegítima. Porque si tus mismos militantes del partido, en mayoría, no quisieron casi votar, pues automáticamente te conviertes en ilegítimo, porque el día que los convoques a algo, no sé si te van a hacer caso. El día en que les pidas que voten por el PAN, no sé si te van a hacer caso. El día en que hagas un gran meeting, no sé qué les tengas que dar para que vayan, porque no creen. Por eso no salieron a votar, porque ¿cómo te explicas que si alguien pertenece a un partido y finalmente por pertenecer es activo y le interesa de alguna manera estar muy ahí presente y no asistir a votar donde se va a escoger al líder máximo del partido, es un foco rojo grandísimo? Y yo se lo diría, Jorge, no como que si este partido, se lo diría como analista, como una persona que pues, se la ha vivido en la consejería empresarial y de otros tipos. Le debería de ocupar y preocupar, porque a como tomó la presidencia del PAN, no puede llamarse legítimo, porque no lo está legitimando una mayoría de votos de la totalidad de los simpatizantes del partido, que es muy distinto a si fuera un voto de un país, ¿no? Pues ahí sí es como de, pues si quiero ir, no quiero ir y esto, pero si tú ya perteneces a un partido, o sea, tú perteneces a un país porque naciste en el país, porque te dieron la residencia, por muchas cosas, pero tú al decidir pertenecer a un partido, inscribirte, es porque sí voluntariamente quieres participar activamente en el partido y luego no salir a votar es un gran foco rojo, ¿eh? Muy a diferencia, digo, para que lo analicemos profundamente, muy a diferencia del abstencionismo en una votación de un país, les vuelvo a repetir, porque a lo mejor a alguien le tocó nacer en ese país, no le interesa la política y no quiere votar, no se puede inscribir. Digo, ojalá y votara a todo mundo, sería lo ideal, todo siempre lo hemos pedido, pero bueno, para que se entienda el contexto de la diferencia en que es que no te participe una gran cantidad de militancia en las elecciones de votar por el líder de un partido a lo que sería una elección de un país, de un estado, de un municipio, bla, 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 de una alcaldía. Entonces, ocúpate, Jorgito, porque lo que te están mandando dar una señal es que no estaban de acuerdo entre los contendientes que había, que se les había hecho que no era una elección abierta, que no estaban de acuerdo en quienes estaban participando y que por ende se rehusaban a votar porque no iban a dar su voto de confianza. Yo creo que él debería estar más ocupado ahorita en eso que estar descalificando, que estar diciendo, que estar casi cuando le puso el ultimátum a la doctora, que yo digo, Jorgito, tú no estás en posición de dar ningún ultimátum, ya se te olvidó que eres minoría. No, no, o sea, ¿cómo le vas a poner ultimátum a la mayoría? Pues tu ultimátum de qué sirve, y vas y les pones ahí una corona, y casi querías publicar unas esquelas, y te fuiste ahí con allá afuera de derechos humanos. ¿Qué crees que yo no sé por qué hicieron todo esto en contra de Rosario Piedra Ibarra? Por algo yo desde el principio la defendí, y bueno, meme, tú sabes todo lo que he salido a hacer por Rosario. ¿Por qué? Porque uno, me sé su historia. Dos, tuve la fortuna de entrevistarla durante 3 horas
con toda su historia de vida, y no es una casualidad, sino más bien una causalidad, el de causa, el que un activista social, un activista de este tamaño de activista, esté en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bendito Dios, nada más analicen todos los perfiles de los de antes. ¿Cómo tú vas a defender los derechos humanos cuando no tienes ni siquiera la sensibilidad de todo el atropello, de todas las desapariciones y de todo lo que ha pasado en la historia de este país durante décadas? Rosario sí lo tiene. Vamos, yo creo que habría que retransmitir esta entrevista para que toda la gente sepa a quién tienen y por qué tienen esa presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuando conozcan la historia van a decir, ¿quién más puede defender las desapariciones? ¿Quién más puede defender los abusos de la autoridad? ¿Quién más puede defender todo eso que alguien que lo vivió en carne propia y que hasta la fecha su hermano no ha aparecido? Digo, estúdienle, pero ¿saben por qué lo golpearon? No era porque querían golpear a Rosario. Nadie entendió por dónde iba el asunto, pero yo se los voy a decir de esa casita de las lomas de las que siempre les platico, y terminan diciéndome, ¿y cómo sabías que se habían reunido a cenar? ¿Y cómo sabías que esto? ¿Y cómo sabías que el otro? Bueno, pues entre sus acuerditos, baratitos, como siempre, para boicotear, dijeron, si nos quedamos, si logramos quedarnos en la derecha y la ultraderecha con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde ahí sí podemos golpear, boicotear y gestionar internacionalmente el golpe hacia la reforma judicial, al Poder Judicial. Y eso, poca gente supo por dónde venía y por qué hubo tanto interés en quedarse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de la derecha y la ultraderecha. Y por eso el deber ser, y lo cual aplaudo a la 4T y a quien más haya votado por Rosario, es que era lo correcto, porque a final de cuentas no podíamos permitir eso tampoco. Y por el otro lado, tampoco podíamos permitir que se quitara un activista así de latente, de presente y con todo ese historial de lucha, hasta propia y familiar, por los derechos humanos, que se le quitara cuando había hecho una excelente gestión. Porque lo que ustedes no saben, a lo mejor muchos, es que esa señora Rosario Piedra Ibarra, y me encantaría, yo creo que me voy a ir a aventar otra entrevista, Meme, yo creo que la voy a pedir y a ver si la hacemos aquí en el canal, vale mucho la pena, para que platique cómo encontró la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todo lo que tuvo que quitar y las corruptelas y los grupitos y todo lo que estaba enquistado ahí, el nepotismo. Sería muy interesante para que así sepan por qué la querían también quitar, porque ella no se dejó. Y si supieran los mexicanos de cada uno de los miembros del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que muchos están repitiendo en cómo encontraron sus dependencias, e hicieran un libro entre todos que fuera capítulo de fulanito tal, capítulo de fulanita tal, de todas, que todo el mundo armara un libro y dijera una historia de corrupción en México y que cada quien platicara cómo encontró, hasta lo que se gastaban en tintorería, les daría una vergüenza, y no saben cómo encontraron cada una de esas dependencias de la época neoliberal y cómo las heredaron y cómo las tuvieron que poner en orden. De esto casi no se platica. Yo espero en Dios, de verdad, que escriban ese libro, porque valdría mucho la pena que cada uno de esos responsables de esas dependencias, desde que entró Andrés Manuel, dijeran cómo las encontraron en cada uno de los rubros y cómo las fueron corrigiendo, porque así entenderían de qué está hecho la 4T y todo lo que se recorrió en este tiempo que no ha sido de a gratis. ¿Y por qué es que hay tanto interés en que regresara a la derecha y la ultraderecha? ¿Y por qué hay tanto interés en quitar y en que no se reelijan ciertos personajes? Porque no les conviene, porque no les conviene. En este caso, querían un golpe hacia la reforma judicial y por eso querían tumbar, para que lo sepan,
Casa de las Lomas, y por eso querían tumbar, dijeron, por aquí nos podemos meter. Como todo lo estamos viendo por los derechos humanos, es nuestra única tablita de salvación, argumentando si nos apoderamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para decir que viola todos los derechos humanos y para empezarlo a gestionar internacionalmente, ya con la presidencia en poder de la derecha y la ultraderecha de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tumbar la reforma judicial. Pues se les cebó, y qué bueno. Digo, ya aprovechando nada más que vi la corona y todo lo demás, para contextualizarles de dónde vino el golpeteo y que no vayan a creer que fue de agrapa, ¿eh? Pero por supuesto, claro que tenían la intención y justo valdría la pena platicar con Rosario Piedra de cómo encontró la CNDH Claro. y qué ha hecho, porque creo que ahí es donde está esta parte de qué es lo que se encuentra y qué es lo que se ha hecho, porque ni siquiera con 6 años terminas por restituir o recomponer lo que destruyen en las épocas neoliberales en este tipo de Fueron instituciones. casi En eso 3 horas totalmente de de acuerdo. entrevista que me eché con ella. Ufa. Ahí está en las redes, la pueden buscar. Eddie Small, entrevista a Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí la encuentran, para que realmente aparte se avienten la historia de vida de Rosario Piedra Ibarra, porque es interesantísimo. Mucha gente no sabe ni que su mamá fue realmente la primera aspirante a presidenta en este país. Yo no sé si lo sabían. Además, siquiera. hay un dato que nosotros sacamos cuando entrevistamos a la ahora presidenta, cuando todavía era jefa de gobierno, que cuando ella era líder estudiantil, que estaban haciendo estas pintas, los meten a la cárcel. A la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando era estudiante y estaba en el movimiento Con lo de la estudiantil, UNAM, con donde estaban diciendo que de tenía que los ser 80s, gratuita. la meten a la cárcel y quien la saca de la cárcel es Rosario Ibarra. Por eso, o sea, y cuando empezaron a decir, es que hay una pugna entre yo, ¿cuál pugna? O sea, ¿qué pugna quieres que tenga? Desde que había una pugna entre la doctora y la parte y Andrés Manuel también lo pero intentaron eso lo meter. inventaron los de la derecha y ultraderecha, porque ya sabes que les encanta el río revuelto, ganancia de pescadores, pero se les cebó completamente. ¿Por qué? Porque ya sus reuniones de Casa de las Lomas, pues ya que las empiecen a hacer, no sé, en un departamento de Nueva York o a ver en dónde, porque Sí, aquí ya se las les está reuniones de las cebando casas de las todo, Lomas ¿eh? ya están saladas, yo creo que Ay, ya. ya, es que ya, Sí. o sea, lo que no entienden es que quienes participan ahí nos terminan comunicando qué pasa. O No son sea, los más a mí me leales opositores que en te has realidad. enterado de todo, está entrevista tras entrevista y luego sucede quién se reunió y cómo se reunió. Digo, pues ya háganlas en un departamento de Nueva York y hagan más chiquito su círculo, ¿eh? Porque su Busquen al circulito que topo. tienen, no están muchos ni de acuerdo con las barrabasadas que dicen ahí. Se les ocurre cada tontería. Si supieran todo lo que se les ocurre, les daría miedo pensar, Pinky Cerebro, de veras, todo lo que se les Me ocurre imagino, o sea, de sí, cuando puras mencionas Pinky y tonterías. Cerebro, sí me imagino las babosadas que Pinky se y les han de Cerebro, de ocurrir. veras, Sí, ¿eh? sí, 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 Yo sí. los digo, esto es Pinky y Cerebro, Pinky y Sí, sí, Cerebro. sí. Pero ¿en qué México viven o en qué mundo viven? Que yo creo que ni siquiera están aterrizados Ay, mira, ya a se la deberían, realidad, de en verdad, realidad. esos que no quieren que México le vaya bien, se Ya que se deberían de mudar a vayan. España, hacer una gran Sí. comunidad ahí con Calderón, con La Peña, comunidad de con autoexiliados. Salinas, El ¿no? autoexilio es lo de ellos. Y sabes qué, qué bonito que la vida pública sea cada vez más pública, aunque a veces Claro. sea a pesar de ellos. Mi querido Eddie, ¿con qué comentario cierras este martes? Bueno, pues yo creo que también un poco con a lo mejor con lo de que también le han hecho mucho alarde a lo de la Tercera Guerra Mundial, yo creo que hay que tener muchísima paciencia. Yo les voy a decir algo que a lo mejor les va a sorprender. Putin no quiere esa guerra, no la quiere, por supuesto. O sea, obviamente ya lo pusieron pues en estado de alerta con todo esto que está sucediendo, pero él no quiere. Trump tampoco quiere, hay que decirlo, porque tampoco se va. O sea, yo creo que al César lo que es del César. Trump no es pro guerras, es antiguerras. Y no, esto no es un discurso, ya lo vimos en su gestión anterior y no podemos negarlo. Hasta buscó como, en vez de enemistar, buscó como amigar y lo vimos varias veces, ¿no? O sea, sí tenemos ese ejemplo. Ejemplos que pensamos que no íbamos a ver, como cuando le dio la mano al coreano. O sea, muchas cosas que nos tocó ver, o cómo alivianó mucho el conflicto árabe-israelí en su momento, también en su gestión, no sé si lo recuerdan. Entonces, yo creo que ahora voy a decir algo medio raro, pero pues que se apure Trump a llegar para que ahora sí que no se enciendan los ánimos. Yo creo que están provocando a Putin, pero estoy seguro
que se va a mantener la calma, porque todo el mundo estamos conscientes, y cuando hablo todo el mundo, hablo desde los ciudadanos del mundo hasta los mandatarios y de todo tipo de personas. Estamos en contra de una guerra que podría tener una escalada nuclear. Por supuesto que ni siquiera lo queremos ni imaginárnoslos en la cabeza, porque verdaderamente es el acabose, ¿no? El acabose en muchos sentidos. Entonces, yo confío en que, como nos han anunciado esto muchas veces, porque ya ha pasado antes, que sea bueno, me platican, hoy me estaban platicando, perdón que ya lo adelante, que por ahí, si siguen viendo a Biden así de enloquecido, van a promover rápidamente un impeachment para Biden, pero rápido, fast track, porque dicen que definitivamente no podrían esperar al 20 de enero si es que de plano ya como que están en un tema así como hay Casa de las Lomas acá, hijos, es que no lo quería como decir, pero pues ya ni modo. Así como hay Casa de las Lomas aquí, pues allá hay Casa de las Lomas allá con el Deep State. Y el Deep State está muy, muy, pero muy preocupado por la llegada de Trump y cómo está conformando su gabinete, porque saben que viene una cacería. Y sí, señores, se los confirmo, viene una cacería. O sea, no crean que Trump va a llegar y va a ser como la vez pasada, shalalala, todos estos que hicieron corruptelas en el gobierno y en el poder judicial, no les va a pasar nada. Pues, ¿qué creen? Que sí, él va por ellos. Él va por destruir el Deep State, porque en su plan de gobernanza de los siguientes 4 años y para quien quiera continuar, porque ya les dije que su plan es que sea un movimiento trumpista y que dure muchas décadas. O sea, él no está construyendo para estos 4 años y lo van a ir viendo conforme pase su periodo, que él va a construir todo para que sea el movimiento trumpista durante muchas décadas y que no tenga que ser republicano, demócrata, no, trumpista. Él quiere convertir a los ciudadanos en trumpistas, en un movimiento trumpista con ideologías anti-woke, con ideologías que traen muy en la mente, entre ellas también antibélico, muy pro familia. Van a empezar con programas muy fuertes en Estados Unidos de reactivar todo el tema de la procreación, de la familia, de tener hijos. Vienen muchas cosas con él, pues hay que decirlo, o sea, así está su plan de gobierno. Entonces, positivas cosas de su plan de gobierno es que es antibélico, definitivamente, ya, no quiere el tema de las guerras, está consciente que la deuda de Estados Unidos está así de rebasada, más de 120% de su PIB, derivado a todo ese financiamiento en guerras que no son ni siquiera de Estados Unidos, y el despilfarro, por supuesto, en el gasto gubernamental, que yo, es algo muy chistoso, me decían, oye, Di, aquí encontré un tuit tuyo hace 1 año y medio que tú ponías que uno de los graves problemas de Estados Unidos era el gasto grave en la nómina gubernamental, que había que recortarla, que Biden tenía que hacer eso, y en el gasto del Estado y el gasto, por supuesto, bélico. Y me llama mucho la atención que el plan de Trump sí está enfocado ahí. Pero bueno, para mí no es algo nuevo, 1 año y medio que lo puse, que realmente eso era lo que se estaba llevando de corbata a Estados Unidos. Entonces, si eso lo compone Trump, pues qué bueno. Si logra acortar su nómina gubernamental, qué bueno. Lo de la parte de los migrantes ya les expliqué que no se puede, es imposible. Él va a tener que hacer, mira, te voy a poner este ejemplo. Hoy me llamó un periodista que se echó, tú subiste la entrevista que me hiciste la semana pasada, creo que la subiste el fin de semana. Sí. Y me dice, la vi completa, me llamó mucho la atención que invitabas a la regulación de la migración y que, que invitabas a que no fuera esto la prohibición, que porque realmente la migración era una necesidad y venía desde los siglos de los siglos. Y dice, me llamó mucho la atención que en el G20 lo primero que dice Trudeau es que él va a buscar darle una pausa al programa de poder recibir migrantes para realmente organizarlo, que porque se les estaba saliendo de control. Encontraron una falla. Justamente fue lo que yo te expliqué, te dije, es que creo que el problema
no está en la migración. El problema es que no ha habido un sistema de control y de regulación para que sí recibas esas personas, para que sí vayan adquiriendo derechos y para que te ayuden en la planta productiva de tu país, que sí lo necesita. Porque Canadá y Estados Unidos lo requieren, nene. Y lo Claro, pero tampoco requieren. hay mucha Entonces, voluntad. Trump no puede hacer esto. A lo mejor, como yo digo, para él taparle el ojo al macho de lo que promocionó en su campaña, va a acabar deportando máximo en 4 años a 900,000 personas. Seguramente sí lo va a hacer, pero ¿qué crees? Que de esas 900,000 que va a deportar, 5 millones se le van a meter. No sé si me explico. Sí, sí, Entonces, sí, sí. yo lo que invitaría a Trump, como ahora veo que Trudeau sí lo va a hacer, y me da mucho gusto porque esto fue antes y ya lo declaró, quiero que lo sepas, que le va a dar un stop a la migración para Sí, 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 lo hacer dijo. todo un plan de gobierno y recibirlos en orden. Bravo, eso es lo que hay que hacer en cada país para que haya orden y entonces esa gente pueda tener todos sus derechos, irlos adquiriendo, porque entonces los incentivas. Imagínate un plan de gobierno donde tú sí necesitas migrantes y te lo avientas, que según conforme vas pasando el tiempo y vas como que llenando, vamos a decir que fuera un videojuego, perdón que lo diga así de coloquial, vas pasando los siguientes niveles, vas adquiriendo más derechos y vas adquiriendo más derechos sobre esa ciudadanía. Y entonces a final de cuentas te lo ganas, ¿no? Pero el hecho de recibirlos porque los estás necesitando de la manera incorrecta y que ellos se sientan en un estado ilegal, pues a nadie le conviene, no le conviene ni al migrante ni le conviene al país mismo. Entonces mejor apostemos por una migración, un plan global de migración, porque es global, todo el mundo lo está requiriendo en Europa, ya expliqué por qué, que se base en la regulación y en toda la parte del control y no de la prohibición. Y entonces vamos a tener un mundo mucho más ordenado, mucho mejor poblado, economías que no se quedan de pronto sin poblaciones y no saben qué hacer, y vamos a poder tener más orden en el mundo. Entonces, yo creo que hay mucho que discutir. Ya no podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, hay que empezar a analizar realmente las problemáticas y atacarlas. Entonces, mi consejo para Trump de verdad es, mira, mano, en vez de que te concentres en ver a cuántos vas a regresar, concéntrate en ver realmente cuántos migrantes requiere tu país anualmente para poder darle motor a tu planta productiva de servicios, de mantenimiento, de construcción, agrícola, etc., 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 y busca diseñar un plan de gobierno que reciba a esta cantidad de personas que realmente sí requieres, con un tema regulatorio y con un tema de control y con un programa de adquirir derechos. Y se te va a acabar este problema. En vez de seguir nada más gastándote toda la lana en construir muros, en buscar quién sabe cuánta cosa para que se te cuelen por otro lado. Y en el tema de las drogas, pues ya se los he dicho, es imposible que lo logre porque se le arma un conflicto social y una revolución civil si de la noche a la mañana no dejara entrar una droga Claro. más allá. Entonces tiene que hacerlo también con orden, con juntas con México, poniéndose de acuerdo, viendo realmente cómo puede ir mitigando su problema de salud pública en un tema de poco a poco, porque no lo puede cortar de tajo por el mismo problema que tiene allá. Entonces yo creo que hay que empezar a gobernar inteligentemente y no a capricho. Entonces, yo por eso es que veo con muy buenas miras el tema de la llegada de Trump. Creo que se va a entender muy bien con la doctora y con todo el gabinete que tiene que participar, sobre todo con Juan Ramón de la Fuente y con Marcelo, inclusive con Marcelo. También lo va a hacer, porque muchos dicen, ay, no, es que no, porque ya Trump dijo no se quede, con Marcelo también se va a entender muy bien, todos esos son choros mareadores, claro que lo va a hacer, y con el doctor Juan Ramón también, y con la doctora muy bien. Ahora, hay un secreto que se los dejo de tarea. Hay una razón muy poderosa por la cual también se va a llevar muy bien con la doctora. A lo mejor alguien ya la descubrió, pero es poderosísima, ¿eh? No tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Es un plus más y un gran plus. Se los dejo de tarea. Pero yo les aseguro que va a haber una gran relación. Se van a Estamos sorprender de la seguros de relación.
Sí, claro. Se van a quedar con los ojos cuadradotes de la relación. Y luego el que anden descartando que lo que se propuso de crecimiento para el 2025 en este programa, en este paquete presupuestal, están equivocados. Porque todos los años de Andrés Manuel López Obrador desde el 2021 que vaticinaron un porcentaje de crecimiento internacionalmente para México, todos los años el gobierno de Andrés Manuel lo superó. 21, 22, 23 y bueno, 24 se va a superar porque 24 hablaban de 1.2, 1.3, vamos a más del 1.5. Se va a volver a superar en 2024 sobre lo que nos habían puesto como crecimiento. Entonces, cuando dicen que el paquete presupuestal está muy inflado, no saben de lo que están hablando. Apostaron por lo que estuvimos, que yo te pedí que fueran las cosas que quería y que de alguna manera se las transmitía a la doctora, que era la parte de reducir el déficit que se va de 5.9 a 3.9 y estoy seguro que si se trabaja muy, muy bien, a como yo veo este gobierno con la doctora y su gabinete, que también tenemos un gran secretario y en economía y en todo, tenemos un muy buen gabinete, muy, muy buen gabinete, de verdad. Totalmente de acuerdo. Van a poder quizás llegar o a break-even, perdón que lo diga en inglés, que vendría siendo punto de equilibrio. Estoy hablando del déficit, o inclusive si avanza mucho más el nearshoring, si avanza mucho más todo lo que nos viene, si la inversión nacional, si nos ponemos a trabajar todos los estados juntos y todo, podemos llegar a superávit, sí lo podemos lograr, a superávit fiscal, que sería ideal. Imagínate, México, bueno, si es punto de equilibrio, feliz, fanfarrias. Y si es superávit, bueno, o sea, me voy y me quedo 24 horas bailando en el Zócalo, de verdad, sin parar y sin comer. Pues ya estaremos bailando por allá, Te lo mi juro, querido Eddie. pero sí Estoy se segura de puede. eso. Ahora, me decían, ¿y cómo va a pasar lo del nearshoring? Yo no veo que la doctora ya se puso las pilas junto con su gabinete. No Tiene sé todo si el plan. sabes que Manzanillo va a crecer la aduana de Manzanillo. Ya están por anunciarlo, en esta semana lo vamos a saber. Todo La viene en el plan aduana de de los 100 puntos. Manzanillo va a crecer lo que no tienen una idea en hectáreas. O sea, va a ser el nuevo Manzanillo. Vialidad de 4 carriles que son reversibles. Vi todo el proyecto y me quedé con la boca abierta. ¿Qué más batería al nearshoring que crecer prácticamente, ¿qué les puedo decir? Pues de lo que tenemos ahorita, que somos la tercera en Latinoamérica, la de Manzanillo más grande, la 16 en el mundo, vamos a llegar a ser la primera en Latinoamérica y quizás la octava o novena en el mundo más grande. A ver, el puerto más grande de recepción. Nadie sabe que recibimos hoy, con lo que ya estamos ahorita, que nos falta capacidad, estamos recibiendo 3.7 millones de contenedores al año. O sea, son datos que no le dicen a la población en un solo lugar. Ahora imagínense si crece 10 veces. A ver, por eso cuando me dicen de que México no va a ser potencia, me río. Si hoy recibes 3.7 millones de contenedores y logras en 6 años recibir a lo mejor 15 y en 20 30 millones de contenedores, pues ¿cuánto va a crecer tu economía? Los contenedores se traducen en economía y solo estoy hablando de Manzanillo, Solo estoy hablando de Manzanillo. Porque tú crees que Rocío Nale no va a potencializar Veracruz. ¡Ja! Ya verás lo que va a hacer con Veracruz, Rocío. Se los dejo de tarea en cultura, en turismo, en puertos, en pesca, en todo, en café, en esto. Bueno, tenemos unos súper gobernantes. Ahora sí lo puedo decir. Muy buenas gobernadoras y gobernadores, muy buen gabinete, muy buenos funcionarios a todos los niveles, una presidenta de lujo y estoy seguro que hasta los gobernantes de los otros partidos se van a sumar a esto y vamos a llevar a México a donde lo queremos llevar. Yo creo que qué bueno que ya se le está acabando su mandato a Alfaro, se le va a acabar su mandato a los que estuvieron medio rejegos, viene una nueva ola y vamos a aprovechar esta nueva ola y esta nueva inercia de México. Y no me da ningún susto en la relación con Estados Unidos ni con Canadá. No, es más, Trudeau se le caía la baba con Claudia. O sea, de a más de repente me uno, lo querido Eddie. caché que estaba así. En lo que ella A más de hablaba, uno. A se le más de caía la uno. baba. O sea, tiene un respeto la doctora que se ha ganado como lo tuvo Andrés Manuel López Obrador y el respeto se gana. El respeto no te lo da nadie gratis, se gana, y se gana con resultados. Ahora, solo una última cosa, Meme, que es bien importante
y que no se vale mentir. Y eso se lo digo a cualquier gobernante o funcionario. Alfaro cometió un gravísimo error. En su discurso de su video que pusiste antes de que yo entrara a este video, dijo, a esta entrevista, dijo que la pobreza en México no se había reducido. Y lo dijo con todas sus palabras, sus puntos y sus síes. Y está avalado por el Coneval y por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, perdón, para ser exactos, el Banco Mundial, que la pobreza en México se redujo en más de 9 millones de personas, la pobreza general. Estoy hablando de la extrema que tuvo nada. Estoy hablando de la pobreza general, 9 millones de personas. Entonces, él dijo que de nada había servido el pacto. Era uno de sus argumentos, que no servía de nada, que nada de esto había funcionado, que todo el sistema de la 4T no había funcionado. Mentira, señor Alfaro. Y estoy dispuesto, de verdad, a decírselo a cámara para que usted lo refute. La pobreza en México, con datos del Banco Mundial que puede consultar cualquier persona, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y contando, menos 9 millones. Y contando, porque con la doctora va a seguir esto, hasta terminar con la pobreza completamente. Esa es la meta de la 4T. Hasta que no quede una sola persona pobre en este país, en estado de pobreza, fueron 9 millones. Entonces, ¿a ti te parece serio que un gobernador salga a dar un argumento a la población jalisciense y a la población mexicana en general, diciendo que se quiere salir con una mentira de este tamaño? Para nada, por supuesto que no. No me parece justo. Claro, y tampoco mencionó en todo el dinero que le ayudaron en la movilidad y en lo de las lo que decías al inicio. Me gustaría que lo sacaran meme y lo contabilizaran y decirle, a ver, tú estás diciendo que tanto te redujo. Hablaba él de 3,600 millones, ¿no? Dijo. Es que me lo memoricé en su video. Decía que le habían hecho una reducción de 3,600 millones. Sería muy interesante sacar cuánta lana le dieron para esos proyectos. Porque no se vale ser tendenciosos. O sea, y también para que Pablo Lemus sepa que el discurso que dio su próximo antecesor, pues no cuadra y él no vaya a cometer el mismo error de dar un discurso así y él diga, oye, no me va a decir esos discursos, porque no tienen sustento numérico, ¿no? Entonces, creo que es bueno hablar de todo esto, ¿ya?